Día de la Independencia también de Estados Unidos, los que celebran. Somos vecinos y aunque yo no celebro, pero es un momento creo que histórico para nuestro país también, Estados Unidos. La declaración se firma aproximadamente en 1776, aproximadamente en 1774-75 había una guerra. Hay una independencia como hasta 1800. Creo que hubo dos declaraciones y hablan de Dios las dos. ¿De quién se independizan? De Gran Bretaña, de Inglaterra, de la corona, evidentemente, como luego pasaría con Francia. Los países más chicos como Inglaterra tienden a colonizar. Inglaterra estuvo muy metida con la India también. Entonces, parece que España, Francia, que eran los países que Benito Juárez o México les debía dinero, apoyan a Estados Unidos también en la independencia de las famosas 13 colonias. Imagínense que Trump, que por cierto ayer sale la nota que en las escuelas públicas quieren imponer los 10 mandamientos, proyectos con 10 mandamientos religiosos. Creo que ya llegó un juez a invalidar eso porque se supone que es una escuela laica, la de Estados Unidos también. Y en la declaración de independencia, imagínense que Trump u otro presidente diría que no fueron colonizados, que no existe eso. Muchas de las costumbres de Europa no las querían, ya se querían, como pasaba en México, tener su identidad, apropiarse de su propia territorio, nación, que a México obviamente no diría le robaron, no sé si México le vendió, le rentó o perdimos una guerra o una batalla de Texas, de Florida, de California. Y la guerra de independencia de Estados Unidos trata de buscar en el norteamericano. ¿Qué es Estados Unidos? Una serie de migrantes de Europa, mucha migración de Europa y luego africanos. Yo creo que hay más gente africana que en México, que aquí se le han dado derechos también, sobre todo por la cuestión de Cuba, que mucho descendiente africano, Haití, muchos de ellos no todos, pero muchos de ellos con tendencias de santería y cuestiones religiosas, a veces anticatólicas, a veces procatólicas, que ahí también hay un conflicto en la religión y en la chamanería, por así decirlo. Y Estados Unidos se llenó también de africanos, de esclavos por el color de la piel. El blanco era el que mandaba, era el rico, adinerado, el poderoso. Y se hizo también un odio a los ricos y millonarios desde ahí, no solamente desde el marxismo, comunismo, leninismo, anarquismo de Rusia, de los bolcheviques y malcheviques, el malchevique es como un bolchevique. Ahí no empieza el odio necesariamente al blanco o el odio al adinerado, empieza con un racismo de negros también, de esclavos, que sí fueron explotados evidentemente en Estados Unidos. Aquí hubo negros, aquí hubo gente morena, y ahí empezó mucho la discriminación y el racismo, que en ese entonces no existía, creo yo, ese concepto de inclusión, ni siquiera la religión incluía. Porque, por ejemplo, en nuestra religión católica se mataban los no católicos. Se les obligaba en España a convertirse, y si en 2 meses no se convertían, los sacaban de España los reyes católicos. Entonces, mucho de la discriminación, del sentirse superior o inferior, vienen de las declaraciones de independencia, definitivamente. Luego llega Martin Luther King, el doctor Luther King, llega Kennedy, muchos eventos pasarían en Estados Unidos para tratar de asimilar a los negros, a los africanos, con los blancos, con los europeos, con los tradicionales. En ese entonces no había tanta migración mexicana. La migración mexicana o emigración se daba desde la Revolución Mexicana, porque uno de los conceptos más importantes de la migración es el ferrocarril. El ferrocarril nos ayudaba a transportar productos y servicios, obviamente, a otro país, a otro estado. Aquí en Monterrey ya hay ferrocarriles muy importantes. El gobierno actual quiere construir un ferrocarril, creo que a Texas, de Monterrey a Texas, y otro de Querétaro. Hay varios proyectos de ferrocarriles muy importantes aquí. Pero el ferrocarril también era el transporte de los migrantes.
La famosa bestia que existe ahorita, que también es el nombre de la limusina del presidente de Estados Unidos, que tiene toda la seguridad del mundo. La bestia es un ferrocarril donde lleva migrantes y lleva migración. El padre Solalín de México, que está muy metido en comentarios políticos, ha ayudado a migrantes a venir, pero él mismo ha dicho que tiene que haber un límite en la migración. Estados Unidos no tenía tanto migrante en 1776, 1777, y la Declaración de Independencia se firma en la tarde, me imagino, con personajes muy importantes de la historia que después darían clases o escribirían libros o harían más autónomo a Estados Unidos. El inglés existe todavía como idioma oficial, pero fíjense, en México no existe el mexicano, o sea, el idioma mexicano no existe. Seguimos hablando español o castellano, por ejemplo. Entonces, y seguimos siendo Estados Unidos mexicanos. No han podido, y fue un proyecto de Calderón del PAN, me acuerdo, no han podido cambiar el nombre oficial a México en nuestro país, ni siquiera se ha podido hacer eso. Imagínense los bloqueos mentales, espirituales que tenemos en nuestro país, que no han podido cambiar nuestro nombre a México independiente. Estados Unidos adoptó muchas cosas de la Ilustración, que era la época de los conceptos, del iluminismo, del enciclopedismo, de la racionalidad, de Kant, de Spinoza, de grandes filósofos y pensadores, y quiere Estados Unidos ser independiente. Obviamente no lo logra físicamente por la declaración, pero hay batallas y hay guerras para independizarse. La corona siempre fue muy ambiciosa. Todavía al día de hoy tenemos reyes y reinas en España, existen, y toman decisiones políticas con un parlamento monárquico. Existen en Holanda una monarquía parlamentaria, y existen en Inglaterra todavía reyes e hijos de reyes y virreyes. Y hacen mucho poder y mucho dinero también. La gente los ve muchas veces como parte de su cultura, y es como Kim Jong, aunque no es rey, técnicamente no es una monarquía, es una dinastía los Kim en Corea del Norte. Son familias que se adueñan de todo, y luego son los mismos que se quejan de las familias que tienen empresas o de los que hacen dinero en sus propios países. Así las cosas. Espero que tengan una excelente junta consejo técnico. Muy buenos días.